Hola a todos, bienvenidos a nuestro reportaje sobre la Vía Verde de Móstoles. Estamos a las afueras de la ciudad, entre el Polideportivo Andrés Torrejón y el Carrefour, por donde pasaba el antiguo ferrocarril de vía estrecha. La carretera que bordea la depuradora arranca de aquí, dejando a la izquierda o al sur este circuito de BMX que está dentro de las instalaciones del Polideportivo de Andrés Torrejón, también llamado de El Soto. Dicha carreterita va por debajo de ese puente, que es este de aquí, y por el que salva por un paso inferior la autovía A5. Si os estáis preguntando por qué vemos un atardecer al fondo, es porque este reportaje lo hemos grabado en dos tramos, cada uno en días distintos. Esta es la estación depuradora del Arroyo del Soto y ahí tenéis al fondo los campos de fútbol Iker Casillas. Depuradora recientemente reformada para ampliar su capacidad. Este paraje que hay a la derecha o norte de la carreterita que bordea la depuradora es Vega Elvira, del que os hemos hablado en vídeos anteriores. Por aquí se encontraron dos fíbulas de la segunda edad del hierro, es decir, prerromanas. También por aquí está un terreno que el generoso terrateniente Ricardo Medem donó en 1973 a la policía armada, es decir, a los grises, para construir una pista deportiva, si bien nunca se llegó a hacer. Estas son las obras de la depuradora en mayo de 2023. Y aquí un bonito atardecer. A estas alturas, el paraje de Vega Elvira da paso al Valle de las Higueras, aunque estas parcelas en concreto han recibido desde mediados del siglo XIX y a comienzos del siglo XX el nombre de El Bailadero. Y estamos enfocando ahora a una de las lindes, la linde septentrional de la antigua finca de El Soto. Aquí tenemos el flotador y los espesadores, y luego los digestores en los que se procesan los fangos resultantes del tratamiento de aguas residuales que pasan por la estación depuradora del Arroyo del Soto para, como dice su nombre, proceder a su depuración. Por aquí viene una senda que va paralela a la carreterita que bordea la depuradora, que es esta de aquí. Y la carreterita sigue el trazado del antiguo ferrocarril. Y este terreno que tenemos a la derecha o norte es uno de los sobrantes de la antigua finca de El Soto. Aquí se unen o confluyen la carretera que bordea la depuradora y la carretera que bordea el Parque Natural de El Soto, arrancando aquí oficialmente a día de hoy la Vía Verde, como bien indica esta señalización que hay a la derecha en el acceso. Aquí podemos ver una antigua alcantarilla de la vía ferroviaria que salva una torrentera que viene por el norte, esta de aquí. En este plano podéis ver una alcantarilla muy similar a la que os acabamos de mostrar, de la misma línea ferroviaria, en concreto la que salvaba el paso del arroyo de la Carcavilla, situada en el barrio homónimo, actualmente desaparecida en el casco urbano de Móstoles. Aquí tenemos un acceso directo a la Vía Verde desde la carretera que bordea el Parque Natural del Soto. Y esto de aquí a la derecha o norte sigue siendo un sobrante de la antigua finca. Esta es una de las entradas o accesos por el norte al Parque Natural del Soto. Y cuando hablamos de los sobrantes de la antigua finca municipal, nos estamos refiriendo a dos trozos de terreno de aquella, que sobresalen por el norte en forma de pico, como se ve en este esquema sobre foto aérea, y que actualmente no tienen uso alguno al no haber sido incorporados al pulmón verde. Aquí dejamos al este uno de dichos sobrantes. Y esto es Los Lavaderos, un paraje del que os hemos hablado en un reportaje anterior. Por aquí continúa la Vía Verde, antigua vía ferroviaria. Continúa el paraje de Los Lavaderos y más allá
está la Pradera Delgada, también referida anteriormente. Aquí tenemos otra torrentera con una alcantarilla que parece más bien contemporánea y un merendero con un músico tocando. Un hito del Camino Real de Guadalupe, que actualmente lo hacen pasar por aquí, aunque realmente no venía por esta vía. Y al fondo, otro acceso septentrional al Parque Natural del Soto, más modesto que el anterior. Y es que el Parque del Soto nos acompaña casi todo el rato por aquí, al sur. Escuchad los grillos. Este terreno que enfocamos es otro de los sobrantes de la antigua finca del Soto, el que está más hacia el oeste. Nuestra vía verde cuenta cada vez con más arbolado, gracias a vecinos y asociaciones, sobre todo ecologistas, que en sucesivas campañas están contribuyendo a la plantación de estos ejemplares que veis. Aquí se cruza otra torrentera que, debido a unas lluvias, ha depositado sobre la vía verde este arenal que estáis viendo y que dificulta el tránsito por ella en este tramo concreto, aunque la gente se desvía por esta senda aquí a la izquierda. La vía verde aprovecha el trazado y plataforma de la antigua línea ferroviaria de vía estrecha que comunicaba Madrid, la capital, con el pueblo toledano de Almorox, pasando y parando por los pueblos de Alcorcón, Móstoles, Navalcarnero, Villamanta y Villa del Prado. Este árbol de aquí, de los plantados por vecinos y ecologistas, está tronchado. Y aquí tenemos un poste kilométrico de la vía verde. Hemos sorprendido a unos conejos junto a ese pozo que estáis viendo. Estos terrenos a la izquierda o sureste de la vía verde forman parte del paraje del Soto según el catastro topográfico parcelario, aunque realmente no estaban integrados dentro de la finca municipal de este nombre, y en el avance catastral lo llaman La Calzada. Ahí podéis ver la alberca y pozo que os mostramos antes, y por allí hemos venido. Estamos llegando al cruce con el arroyo o barranco de Peñaca, que es este de aquí, donde hemos sorprendido a otro conejo. Y se escucha por detrás a un corredor de los muchos que vienen por la vía verde. El barranco de Peñaca, como podéis ver, tiene un lecho bastante arenoso y un cauce bastante definido con taludes en este tramo final antes de desembocar en el arroyo del Soto, que es esta parte de aquí. La alcantarilla que se ve es de la carretera camino del Soto de San Marcos, y este es el puente por el que el antiguo ferrocarril salvaba dicho barranco de Peñaca. Aquí podéis verlo desde la carretera y aquí también. Esto de aquí son los planos de construcción de dicho pontón. Y aquí os dejamos algunas fotos de su estado antes de que se construyera la vía verde sobre el trazado del primitivo ferrocarril. Los antecedentes de esta línea ferroviaria de vía estrecha hay que buscarlos en 1865, cuando la Junta de Estadística planteaba una línea ferroviaria de Madrid a Lisboa, una de cuyas variantes proyectadas pasaba por Móstoles. En 1880, la prensa refleja la idea de un tren de Madrid a Navalcarnero, fundándose en que el tráfico entre esta villa y la capital de la provincia es grande, y el movimiento diario de viajeros muy numeroso. Esto de aquí es la entrada a la finca Peñaca. Y es que la línea tenía una serie de motivaciones muy claras a finales del siglo XIX.
sobre todo el movimiento intenso de viajeros y mercancías al que podía dar salida, es decir, vinos y hortalizas sobre todo, pero también material de construcción como piedra, arena y manufacturas como jabón y harinas, además de combustibles como ramas y madera, desde Madrid a las comarcas del suroeste de la provincia y norte de la de Toledo. La zona había quedado marginada de proyectos ferroviarios de vía ancha. Lo que acabamos de ver es el cruce de la Vía Verde, antiguo ferrocarril, con el camino del Soto de San Marcos, hoy carretera. Retomamos el reportaje de la Vía Verde en otro día más soleado. Aquí, donde hay un merendero para los usuarios de dicha infraestructura, en el paraje del Plantío de Abajo. La vía va por allí. Venimos de allí, del cruce con el camino del Soto de San Marcos. Y vamos a continuar por aquí. Por un tramo de más de 150 metros que estuvo invadido y suprimido desde los años 90 por estas fincas de aquí, que hay a ambos lados, estas granjas, y se recuperó cuando se habilitó la Vía Verde. Durante los más de 15 años que estuvo este tramo de vía usurpado, crecieron árboles en medio de la plataforma, como este al que estamos llegando, que nos obliga a tomar alguna de las dos bifurcaciones. Estas son las instalaciones agropecuarias que tuvieron usurpado el tramo de vía durante más de 15 años. Y aquí a la salida de dichas fincas nos encontramos con varias hileras de olivos, siendo esto todavía el paraje del Plantío de Abajo. La vía, como veis, continúa en un tramo bastante recto hacia el oeste. La materialización de la línea ferroviaria de vía estrecha se remonta a 1882, cuando Ángel Velao presentó un proyecto que iba por Villaviciosa de Orón originalmente, otorgándole la concesión el ministro de Fomento por ley del 9 de marzo de 1883 para construir y explotar un camino de hierro o ferrocarril económico de Madrid a Navalcarnero, sin subvención estatal pero de utilidad pública, plazo de ejecución de 2 años y una concesión de 99, con casi 3 millones de pesetas de presupuesto. El 22 de abril de 1883, 92 vecinos de Móstoles y 32 de Alcorcón firmaron sendos documentos dirigidos al ministerio y exigiendo que se construyera el trazado por estos pueblos, alegando a que tenían una abundante producción agrícola, a que juntos sumaban casi medio millar de habitantes más que Villaviciosa, pueblo que ya tenía un proyecto de ferrocarril de Madrid a San Martín de Valdeiglesias que pasaría por allí, alegando además que el trazado por Móstoles y Alcorcón era más económico, ya que se ahorraba 3 kilómetros de trazado, de un total de 33 del originalmente proyectado. Se sucedieron varios decretos y leyes en ese año de 1883 y en los de 1885, 89 y 91 para otorgar la concesión definitiva, el pliego de condiciones y varias prórrogas para construir la línea, que fue diseñada por el ingeniero jefe César Llorens. En 1889, otra ley concedió a Eugenio Roset y Liot la construcción y explotación de la prolongación de Navalcarnero a Villa del Prado, siendo inaugurado el primer tramo el 15 de julio de 1891 con 31 kilómetros y medio, y el siguiente con otros 20 kilómetros a Villa del Prado el 26 de diciembre del mismo año, sumando 61 kilómetros ambos. En 1890, otra ley transfiere ambas concesiones a la Sociedad Anónima del Ferrocarril de Madrid a Villa del Prado, filial de una sociedad belga. Entre 1894 y 1896 se concede y adjudica la construcción de otro tramo de línea que llegaba hasta Almorox y que se inauguraría en agosto de 1901 con otros 12 kilómetros, llegando a tener esta línea 18 estaciones y apeaderos en total. Aquí nos encontramos algunas amapolas sueltas en esta primavera de 2023.
Este paraje, como ya dijimos en un vídeo anterior, en este mismo lugar, era donde estaba el denominado plantío o soto de abajo. Y eso que vamos a seguir con la vista es el arroyo o barranco de Pelete que recibe el del Chorrillo. Pasa por debajo del camino del Soto de San Marcos y por la vía de ferrocarril por sendas alcantarillas y va a desembocar al arroyo del Soto. Y aquí más amapolas en el terraplén de la antigua vía ferroviaria. Bueno, pues este es el precitado arroyo de Pelete y la alcantarilla por la que pasa por debajo de la carretera o camino del Soto de San Marcos. Bien, de las primeras décadas del siglo XX merece la pena comentar que en 1921 adquirió la línea de ferrocarril el Banco Urquijo y que en 1930 una ley autorizó al Ministerio de Fomento a incautarse de las líneas de que era concesionaria la antecitada Compañía de Ferrocarril de Madrid a Almorox por un valor de más de 5,5 millones de pesetas. Aquí algunas florecillas blancas, pasado el arroyo de Pelete, y esto ya es el paraje de San Marcos, el que ya os enseñamos en uno de nuestros primeros reportajes sobre la campiña. Y ahí tenéis un conejo recorriendo las huertas de San Marcos. Otra vez el paraje de San Marcos, donde estaba la ermita. De nuevo nos encontramos con otro paraje al norte que se llama El Bailadero, al menos según el catastro topográfico parcelario de mediados del siglo XX. Aquí, la antigua vía ferroviaria y hoy vía verde va casi pegado al camino del Soto de San Marcos y de hecho tiene un acceso directo por un camino que conduce a las huertas de San Marcos, que lo cruza. Esto sigue siendo San Marcos y Parque Coimbra al fondo. Aquí los campos al norte, viéndose la Solana al fondo, unas líneas de alta tensión y olivares. En la guerra civil la línea sufrió graves daños, entre ellos la destrucción del puente sobre el río Alberche, que tuvo que ser reconstruido. Volvió a entrar en servicio en marzo de 1939, ya como otras muchas líneas nacionalizadas, por lo que pasaron las de vía estrecha a F, que desde 1965 se denominó FEBE. En la posguerra y sobre todo en los años 50, a pesar de que se acabó renovando el material móvil y rodante, envejeció tras muchas décadas de uso, llegó la decadencia de este ferrocarril por la competencia con el transporte por carretera, ya en auge. Hubo un intento de conectarlo con el metro de Madrid en la estación de Empalme, pero en diciembre de 1965 se clausuró el tramo de Navalcarnero a Almorox y en julio de 1970 la línea por completo, cuyo trazado hasta Móstoles aprovecharía el futuro ferrocarril suburbano de Aluche a Móstoles, más tarde ampliado hasta Atocha e integrado como línea C5 de cercanías. Hemos pasado por otro hito del Camino Real de Guadalupe y por más amapolas. Bueno, pues ahí tenéis al fondo, en esas lomas, el paraje de la Solana. Y por donde están esas torres de alta tensión es por donde baja la senda de la Solana. En esta zona es donde creemos que estaba el despoblado bajo medieval de Arroyo de Viñas, que tomó el nombre del arroyo y dio nombre a su vez a la antigua dehesa de la que ya os hemos hablado. Ahí tenéis coches circulando por el camino del Soto de San Marcos, amapolas. Y nuestros compañeros los grillos. Aquí a la derecha unos campos al norte con amapolas y otras flores.
Aquí vemos un cardo. Esto a la izquierda sigue siendo San Marcos, al sur, con Parque Coimbra al fondo. Unos pajaritos por los campos. Aquí vamos a cruzarnos con otra torre entera. Vamos a verla con gran angular, con el bosquecillo que se forma en dicha torre entera, que pasa por debajo de la vía por una alcantarilla. Ya hemos pasado la torre entera y seguimos en San Marcos, con amapolas y olivos. La vía sigue haciendo una línea recta hacia el oeste. Hemos venido por ahí. Seguimos viendo las amapolas. Florecillas primaverales. Tras reclamarlo a la sociedad civil, y en especial los ecologistas, fue en 2010 cuando por fin se acometió el proyecto de convertir los restos de la antigua vía ferroviaria en una vía verde, la que estáis viendo, invirtiéndose unos 730.000 euros para reformar 4,5 kilómetros, con 3 metros de ancho, habiéndose aportado más de 2.100 metros cúbicos de zahorra reciclada y 13.500 metros cuadrados de tratamiento superficial con Jabre. Se llevó a cabo la recuperación de aquellos elementos de ingeniería que en su día hicieron posible el tránsito del tren, destacando los 3 puentes, 2 metálicos y uno de fábrica de ladrillo, los cuales, respetando su morfología original, han sido dotados de las medidas de seguridad necesarias para su tránsito. En los últimos años, algunos colectivos han estado llamando la atención sobre varias partidas presupuestarias de esta rehabilitación, cuyo destino se desconoce. No olvidemos que estamos pasando todo el rato por terrenos del Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno. Bien, pues una vez que tenemos Parque Coimbra a la izquierda, al sur, y estamos pasando cerca del meandro seco del arroyo del Soto, del que os hablamos en uno de los vídeos anteriores, este paraje ya es La Vega. La primavera hace que destaquen en estos campos las amapolas y los cardos, además de otras florecillas típicas de esta estación. Como podéis ver aquí, en este campo tupido de flores blanquitas. Y ya podemos ver la urbanización Parque Guadarrama al fondo. Estamos llegando al cartel del Parque Regional del curso medio del río Guadarrama, que señaliza un interesante yacimiento arqueológico. Cartel que diseñó nuestro ex vicepresidente difunto Jesús Rodríguez Morales y que está en un estado lamentable, ya casi ilegible. Así es como estaba originalmente el cartel. Y es que justo enfrente está el yacimiento, en unas parcelas en la vega con suave caída hacia el arroyo del Soto, en las que, aparte de fragmentos decorativos y constructivos de lo que parece una iglesia visigoda, aparecieron en las prospecciones realizadas por Jesús restos constructivos y fragmentos cerámicos de época romana, pero también localizó restos humanos de lo que podría ser una necrópolis alto medieval asociada al templo y al núcleo habitado que pudo haber por aquí. Además de, por supuesto, la estela funeraria labrada en piedra caliza de época romana y que hoy se puede ver en el Museo Arqueológico Regional.
Aquí nos encontramos unos árboles y otro hito pétreo o poste kilométrico del Camino Real de Guadalupe. Este cartel nos indica que hemos llegado por fin a la urbanización Parque Guadarrama. Y al este tenemos las parcelas donde se ubica el antecitado yacimiento arqueológico. Esto es la vega, a la izquierda o sur de la vía verde con amapolas, entre los campos amarillentos, y avanzamos ya entrando en la urbanización Parque Guadarrama, que queda a la derecha o norte, mientras que Parque Coimbra queda al sur, al otro lado del arroyo del Soto, como podéis ver. Parece ser que aquí, junto a Parque Guadarrama, la vía ferroviaria tenía un apeadero en el que se bajaba la gente que venía a esta urbanización en los años 60. Aunque debía ser modesto y no existen fotos ni restos de aquel apeadero. Y esto es la huerta de Sixto García con su alberca, un labrador mostoreño que con más de 90 años sigue trabajando estas tierras. Estos terrenos al norte del arroyo del Soto, que estamos enfocando ahora mismo, también pertenecieron a la dehesa de Arroyo de Viñas o Rodeviñas. De hecho, fueron los últimos terrenos del Ayuntamiento de Móstoles en pasar a manos particulares cuando a mediados del siglo XIX fueron nacionalizados en el proceso desamortizador de Madoz y posteriormente subastados al mejor postor. Ahí tenéis la pasarela peatonal recientemente colocada que une Parque Coimbra con Parque Guadarrama. La vía verde que bordea Parque Guadarrama atraviesa el núcleo por una pequeña calle llamada Calle del Ferrocarril, como podéis ver, desde la cual se ve la pasarela peatonal de la que os hablábamos antes. El origen de Parque Guadarrama hay que buscarlo en 1957, cuando el propietario de una pequeña parcela situada entre la vía de ferrocarril y el camino del Soto de San Marcos lo dividió en 5 trozos, los cuales vendió a diferentes personas que construyeron pequeñas casas de campo. Y aquí está la pasarela peatonal, que hoy es metálica. Y es que poco después de su colocación, en julio de 2021, un pavoroso incendio la redujo a cenizas. Este es el cartel de colocación de la segunda pasarela metálica. Y estas son las fotos de cuando fue destruida por el incendio. Evidentemente la idea de ponerla de madera no fue la mejor y tuvo que ser sustituida por esta de metal. Aquí continúa la calle del ferrocarril, junto a la asociación agrociclista Los Chopos. Y aquí la vía de ferrocarril, la calle del ferrocarril, se cruza con el camino del Soto de San Marcos, que venía todo el rato paralelo a nuestra vía y continúa por allí delante, por aquí, entre dos terraplenes, dejando a la izquierda o sur el Cerro Bigote, documentado así desde mediados del siglo XIX y en el que actualmente hay varias viviendas en torno a la calle San Juan. A la derecha o norte el paraje de cara al río. Nos encanta pasar por aquí debido a esta vegetación tan tupida que cubre los terraplenes que dan a la vía. Una obra magnífica de desmonte y excavación la que se hizo aquí, para que la vía de ferrocarril pudiera aproximarse haciendo una curva hacia el puente sobre el río Guadarrama, el puente de hierro del que ya os hemos hablado en uno de nuestros anteriores reportajes. Fijaos qué bonito está esto. Y ya por fin estamos llegando al puente de hierro.
Pasado el puente sobre el río Guadarrama, la antigua vía continúa hasta Navalcarnero, si bien ese tramo está abandonado. Sería deseable que en un futuro se recuperara y rehabilitara, igual que se ha hecho en Móstoles, el tramo hasta Almorox. Ahí tenéis el puente de hierro. Y nos despedimos de vosotros deseándoos un buen día. Hasta otra.